when we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. Hey, come on, yeah. I don't want the fame, 'cause I don't want a two-step with me, come on. Tiempo de magia. Two-step with me, come on. Do what you tell me. Actually, 1, 2, 3, talk to me. Bueno, muchachos, bienvenidos a Tiempo de Magia, el podcast. Este es un podcast donde hablamos de diferentes temas. Empezamos inicialmente hablando de magia, de percepción, de lo que ve la mente, cómo funciona la ilusión en el cerebro, pero también hemos hablado de otros temas muy variados, de tecnología, de negocios, de emprendimiento. Y hoy tenemos un gran invitado, es un súper amigo de muchísimos años, ya ni sé qué tantos años, y es un gran profesional además, un tipo que es muy inteligente y admiro bastante. Un aplauso, por favor, señoras y señores, para Juan Gato. Juan, ¿qué más, hermano? ¿Cómo vas? Pues, ¿cómo va todo? Muy bien, hermano. Bienvenido a este espacio de conversación. ¿Cómo te trata la vida? Gracias por la invitación. Oíste, yo no me veo como quedado, como lento, como... No, se ve bien. No, está bien. Listo. Y se escucha muy bien. Perfecto. Gracias por la invitación, Lobito. Nos conocemos hace muchos años, éramos adolescentes. Sí, éramos unos adolescentes. Yo creo que ni habíamos entrado a la universidad. Yo creo que no, al menos yo no. Éramos jóvenes imberbes, yo me quedé imberbe, pero vos sí desarrollaste una barba responsable. No, es una barba imberbe todavía, es un desastre de barba. No, pero bien, sí, nos conocemos hace mucho, como vuela el tiempo, ¿no? No, por ahí 17 o más años. Sí, eso dice bastante de nuestra edad también, pero qué carajos, ¿qué más se hace, no? Yo ya estoy resignado, sí, pero a mí me gusta crecer y envejecer. Sí, yo creo que no, bueno, puede que no todo el mundo, pero yo le he cogido el gusto a eso, ¿no? Uno empieza a ver otras perspectivas. Sí, yo no quiero volver a ser adolescente otra vez, qué interesa. Uy, no, sí, muy jodido eso. No, ya hasta acá está bien. Sí, Juan. Juan, contémosle a la gente que de pronto no te conoce, ¿vos a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué te mueve? Bueno, me mueven muchas cosas, pero hay algo que me mueve mucho profesionalmente. Yo soy microbiólogo, tengo un amor profundo hacia todos los microorganismos por las bacterias, casi que son como hobby. Me gustan mucho las bacterias, leerlas, estudiarlas, son mis favoritas de todos los microorganismos. Soy investigador hace unos 12 años más o menos, eso dice mucho de nuestra edad. No me considero todavía científico, creo que estoy en ese proceso como de formación. En este momento estoy haciendo mi doctorado en biología con énfasis en genética y bioquímica de los microorganismos, específicamente en una temática que es geomicrobiología. Bueno, y soy desde hace unos 13 o 14 años profe en la universidad, sobre todo en programas de ciencias de la salud, en medicina, realmente como en esos. He sido profe en ingeniería. ¿Qué más? Además de microbiólogo, pues soy especialista y magíster en biotecnología de bioprocesos microbianos. Como ves, por lo menos profesionalmente, me encantan los microorganismos. Sí. Y en otros escenarios, soy profe en la OEA también, en la Facultad de Derecho, en un consultorio que es el Consultorio Sociojurídico de Protección a los Animales. Me gustan mucho los animales. Y bueno, como tengo un amor profundo por las ciencias biológicas, además de enseñar y de hacer un esfuerzo por formarme como científico, soy divulgador científico, que son dos cosas diferentes. Es diferente el divulgador al científico, porque la gente veía a Carl Sagan o veía a este man que da ahorita Cosmos, que es Neil, y piensan que son científicos y realmente son divulgadores científicos.
Son dos cosas distintas. Claro. Claro, uno es divulgador y el otro es el que investiga, el que hace las publicaciones, el Vos que puedes investiga. combinarlas. Sí, sí, vos puedes combinarlas, pues. Carl Sagan era un hombre muy, muy científico, pero Neil creo que no tanto. Es más Pero divulgador. entonces sí, también me gusta mucho la divulgación. Soy divulgador. Antes tenía pues presidía como una corporación, ella siguió. Yo por asuntos del doctorado pues me alejé un poquito, pero sigo divulgando como en ciertos escenarios y con el Parque Explora, que es como una casa ahí que amo, eso es publicidad. Parque Explora, patrocinador oficial de este podcast, es nuestro primer no mentira, no es patrocinador, pero es un espacio para la divulgación de la ciencia, ¿no? Sí, Qué un bonito eso. espacio bien bonito. Y eso hago ya, estar en la casa y querer a la señora y a los perros. Qué chévere, qué chévere. Y hoy tenemos, yo también, hay que aclarar que este espacio queda en mi casa y hoy tenemos acompañamiento musical, no sé si lo alcanzan a escuchar, no estuvo planeado, pero pues estamos en confianza, ¿no? Y ahora que todos estamos en casa, lastimosamente hay personas que les queda difícil conseguirse el dinero para subsistir y salen a tocar música a la calle, ¿no? Oíste, Lobo, Sí. yo le digo eso a mis estudiantes. Yo les digo, muchachos, vayan, traigan un cafecito, párchense que están en la sala de mi casa, están en el estudio de mi casa básicamente. Entonces puede ocurrir cualquier cosa, desde el perro que le da la loquera por ladrar hasta el señor de la mazamorra. Claro, todos son invitados en ese Mi momento. esposa sí es muy cuidadosa, no le gustan las cámaras, entonces siempre está pendiente de esa lucecita que hay arriba. Claro, sí, no todo el mundo se siente cómodo con las cámaras, es verdad, es verdad. Hay gente que, no sé si vos lo haces, hay gente que tapa con cinta siempre la cámara porque uno no sabe, ¿no? Que lo hackeen y... Yo realmente no soy como tan de eso, Lobo. Sabes que yo siempre he pensado, bueno, si a mí me persigue una agencia de inteligencia, pues ¿qué van a encontrar, cierto? Total, No total. considero que sea alguien pues como lo suficientemente interesante. Y antes estaría muy agradecido si me sigue la CIA o la KGB, pues porque como que hey, alguien está invirtiendo tiempo en saber qué hago yo, ¿Qué estoy ¿cierto? haciendo? Sí, total. Pero Yo pienso muy parecido. Yo le digo a Mafe todo el tiempo porque nosotros tenemos el Google Home, que es el parlantico este, y uno le puede programar que prenda las luces y haga pendejadas en la casa. Y eso está prendido todo el tiempo escuchando lo que uno está haciendo. Entonces el otro día le hacían comentarios por ahí donde te estén espiando. Y yo, ¿y qué van a decir? Que, ok, Google pone música de Bruno Mars. O sea, wow, este man escucha Bruno. Uy, este man necesita ir a comprar pan a la tienda. pero ¿sabes qué? En Nueva Zelanda esta semana, la semana pasada, empezaron a regular como todos los algoritmos que pueden hacer sugerencias sobre tu vida. Claro, Y porque claro, vos terminás en una burbuja, uno tal vez cree que no, pero si uno está ahí y él todo el tiempo te está escuchando, va a hacer que tu vida siempre sea como lo mismo. claro, digamos, la sugerencia de productos, de experiencias. Yo creo que, pues, hasta ahora yo he visto cosas muy positivas y es que a mí me sugieren en Instagram y en Facebook productos que me interesan, casi siempre. Entonces, pues para mí es cómodo. Pero es verdad, de a poquito te empiezan a encerrar así en una burbuja de los mismos productos, servicios y empiezas a ver como que el mundo es el mismo siempre. Sí, eso es importante. Uno no lo nota, pero yo pues acá pensándolo en este momento, esa reflexión acaba de surgir solo en este momento. Estaba pensando eso, pues que el mundo se empieza a limitar y el mundo de nosotros es un mundo muy dual, es un mundo entre lo real y lo virtual, ¿cierto? Claro, Entonces ya vos vas a tener tendencia a elegir siempre lo mismo o a ver siempre lo mismo, entonces no se diversifica tu capacidad no sé, de pronto de pensar, de analizar, de ver otras realidades, sí, se porque pierde diversificación. no estás chocando con lo random, con la cosa aleatoria que normalmente la vida sí trae.
que es todo lo que pasa es aleatorio, te están filtrando esa aleatoriedad. Y uno creería que no, yo no soy pues de las neurociencias. Tengo un amigo neurólogo, cuando quieras le digo para que lo invites. Me Interesante. escribe mucho, parce, y habla mucho de la conciencia. Un saludo para Dani, que está haciendo su residencia en neuro. Y a veces yo me quedo como solo leyendo, pero es teso para mí. Neuro no es mi fuerte, pero realmente las palabras, los hábitos, sí tienen una influencia muy grande sobre tu biología y tus asuntos comportamentales. Yo lo entiendo desde los microorganismos, Sí. ¿cierto? Pero desde las neuronas y desde lo que hace pues como cada sujeto me cuesta. Pero ¿qué? Pero sí, y me imagino que una vida poco diversificada no debe ser tan interesante. Claro, es verdad. Está bueno eso, porque a mí siempre digamos, yo no lo he estudiado formalmente ni nada de esto, pues mi experiencia ha sido en esos temas muy hacia lo práctico, hacia jugar con la gente, con lo que ve, con lo que cree cuando yo estoy haciendo el show de magia. Pero siempre me ha interesado saber cómo funciona eso en verdad. Alguien que sepa eso, sería muy interesante hablar con él a ver qué posiciones tiene, ¿no? Porque De una. esperemos que se anime a participar aquí. Yo estoy seguro que sí, además que es un hombre muy inteligente. Tiene un trastorno de déficit de atención como yo no sé, yo creo que no le molesta. Pero es mucho más estallado que yo. Ay, alguna pendejada yo creo que todos tenemos. Yo creo que debo tener varias de esas Todos, vainas. todos tenemos como alguna, pero sí. Yo te podría explicar cosas. Este fin de semana que pasó en el coloquio, Ujú. se lo estaba contando a mis estudiantes ahorita que estamos en infecciones del sistema nervioso en general. Les decía que habían agentes infecciosos que pueden modular el comportamiento del organismo que hospedan. Por ejemplo, vos tenés gatos, ¿cierto? Entonces, Sí. a vos te han hablado o has escuchado alguna vez de un parásito que se llama toxoplasma. Sí. El toxoplasma, cuando infecta a los ratones, modula el comportamiento del ratón. Ujú. Y lo que hace es que el ratón pierde el miedo a los gatos. Míralas por allá, ya empezaron a ladrar. Ya empezó el show, Entonces, muchachos. él induce en el ratón que pierda el miedo a los gatos. Pero entonces este es un parásito, es una bacteria, es... Bueno, ahí hay que aclarar como los conceptos. Vamos Sí, a hablar de sí, microbiología. yo no sé parce. eso, porque yo de eso no sé nada. Yo feliz, si hablamos de microbiología, yo feliz porque me encanta que la gente entienda los microorganismos. El concepto de parásito a veces es un concepto que utilizamos pues como mal. Realmente parásito es aquel que vive a costa de otro. La mayoría de los microorganismos, sea bacteria, sea virus, sea protozoo o sea un gusano que se llaman helmintos, son parásitos, ¿cierto? El toxoplasma es como un protozoo, algo muy similar como a lo que la mamá llama ameba. Sí. Eso. Entonces él es capaz de modular el comportamiento del ratón y mira que es muy inteligente, pues, entre comillas, hablando como de lo que es la inteligencia, el parásito o el toxoplasma lo que hace es que hace que el ratón pierda el miedo para que enfrente a los gatos. Y si enfrenta a los gatos, entonces el gato se lo va a comer o va a entrar en contacto con él y así el parásito, en este caso el toxoplasma, va a alcanzar a cumplir su ciclo de vida en el gato, porque lo necesita, él depende, por así decirlo, del gato. No joda. O sea, el plan es que el ratón pierda, se lo coman, tenga contacto, lo maten y él salta al gato. Sí, y en las personas también luego se ve eso, es lo que llamamos ahorita microbiomas o microbiotas, y son como las bacterias que te habitan también modulan tu comportamiento. Ahora hay unos estudios fuertes, bueno, en relación a muchas cosas, incluso hasta la preferencia sexual. Las bacterias que te habitan incluso pueden modular tu preferencia sexual.
pero hay unos estudios muy bacanos sobre obesidad. Y es muy chistoso porque a veces la gente no entiende que la vida en sí y en general es muy holística, o sea, es muy de mirarla desde el todo, pero pues a nosotros los seres humanos nos cuesta. Ujú. Por ejemplo, si yo estoy obeso, no es como, ay, póngale su voluntad, no si quiere ponerle su voluntad, pero resulta que en tu intestino hay unas bacterias que siempre van a hacer que vos prefieras cierto tipo de comidas. Entonces es como que vos, cuando empezás a consumir muchas comidas grasosas, tu intestino o las bacterias que están en tu intestino van a empezar a pedir comida grasosa, ¿cierto? Porque imagínate que es como una ciudad o un pueblo en el que viven muchísimas tipos de bacteria y hay algunas que les gusta más la grasa. Ujú. Si vos comes grasa, vas a hacer que esa población aumente en número. Y al esa población aumentar en número, se conecta, por así decirlo, con tu cerebro, con señales químicas, y siempre que llegas a un lugar, vas a pedir comida de ese tipo. Entonces, a veces ni siquiera estás obedeciendo a tu, a tu, a tu voluntad, estás obedeciendo a la voluntad de otro. Claro, una Y necesidad a mí, como química y como... Sí, como que el cuerpo lo pide, por así decirlo, no necesariamente vos tomaste la decisión consciente, es como sí, y como si no fueras una fue, especie de adicto, o sea, como que pide el cuerpo eso. pero no fue tu cuerpo, fueron las bacterias que te habitan y vos dejaste proliferar dentro de vos. Ah, qué loco eso. Porque es, Somos como una nave espacial. sí, porque es eso, nosotros tendemos a vernos a nosotros mismos como que somos este personaje y está el mundo. Pero es como que todo es todo porque hay un montón de cosas por dentro que me dictan mis decisiones también, pero esas cosas entraron en algún momento. O sea, Sí, los microorganismos entraron y fueron quienes modularon un montón de procesos. Son cosas que apenas estamos descubriendo. Hace tiempos con un amigo, en unas ideas muy locas, que nos decíamos que éramos como unas naves espaciales, estábamos diciendo, bueno, ¿quién ya se fue de este planeta? Las bacterias se fueron hace rato de acá. Y la gente dice, ¿cómo se fueron hace rato? Bueno, hay varias formas, ¿cierto? Algún meteorito que haya impactado la Tierra hace muchísimo tiempo, o cuando salen disparadas por actividad volcánica, esas rocas pueden irse para el espacio, entonces es como una actividad que puede arrastrar a los microorganismos, por así decirlo. ujú, Pero hay otra manera, y es que nosotros los seres humanos nos vamos en cohetes al espacio y esos cohetes, por allá en los años 70 y todo lo que hemos mandado al espacio anteriormente y aún todavía, es muy difícil de esterilizarlo. sí, Entonces, tener por seguro que en las superficies de los satélites, de las naves y estas cosas, pues lo que se han ido son microorganismos por montones. Hay unas discusiones muy fuertes sobre la contaminación espacial. A mí me da igual, pues, para mí la vida tiene que seguir y si en esos todo lado. microorganismos están cayendo en otros lugares y están haciendo algo que se llamaría como panspermia, pues hombre, que se propaguen y por allá crezcan otros bichos rarísimos. Este Claro. año o el año pasado yo vivo muy desenfocado con el tiempo, pero básicamente a Israel se le cayó, por así decirlo, un satelitecito que tenía unos microorganismos en la luna, que son unos tardígrados. Ajá. ¿Qué habrá pasado? Todavía no sabemos, pero a mí me parece muy interesante, ¿cierto? Habrá Sí, alguien que vea un roce ético, pues ahí, pero la vida tiene que seguir. yo no sé, yo creo que querámoslo o no, hay un montón de cosas que no están bajo nuestro control, o sea, que podamos hacer, que podamos intentar controlarlas, pero a veces siento que de pronto como humanos podemos creernos muy importantes en ese sentido. No sé si estés de acuerdo con eso. Completamente, pues no, realmente somos todavía una civilización muy primitiva en términos de cómo usamos la energía, de cómo utilizamos los recursos y de cómo comprendemos en sí el universo, ¿cierto? Hay unas
como clasificaciones de las civilizaciones. Sí, yo he escuchado. Y tienen un nombre muy particular. Uno se las puede aprender como con las Kardashian. Que son como tipos de niveles. Y es algo muy parecido a Kardashian. Y nosotros somos civilizaciones realmente primitivas. Pues creemos que tenemos control sobre algo, pero realmente no. Estamos ahí inventando. Hay un comediante, en este momento se me va el nombre, pero no sé si has visto el monólogo. Él tiene, digamos, creo que murió hace un par de años, pero últimamente cogió mucha fuerza en YouTube y Facebook. Es un tipo canoso, que tiene el pelo hacia atrás y él habla mucho sobre la religión y es muy crítico de eso. Y tiene un monólogo que habla del reciclaje. Entonces el tipo dice como... lo critica y llega a un punto que es bastante controversial, pero el tipo dice, hay gente tan pretenciosa que insiste con el reciclaje. Entonces uno dice, ¿con qué? ¿Cómo así? El reciclaje es importante, es bueno cuidar el planeta. Entonces él dice, no, es que la gente no ha entendido que es demasiado pretencioso de parte de usted decir que usted está cuidando el planeta. Usted, un humano insignificante al lado de esta vaina que tiene millones y millones de años, y usted, que es una hormiga, cree que puede hacerle algo al planeta. Es demasiado pretencioso. El planeta coge esas bolsas y las integra dentro de su sistema. Basura, lo que usted quiera. Es algo que está en constante transformación de lo que tiene, da vida y la quita, transforma y borra razas, borra especies completas y vuelve y empieza. Entonces sus bolsas simplemente van a ser incorporadas dentro de ese sistema, y al final concluye diciendo como, es más, puede que la Tierra misma nos haya creado porque necesitaba bolsas. Y hace como un chiste pues de ese tema. Pero como Hay un video muy bacano de conservación internacional, está en YouTube y es libre, porque realmente es como con ese objetivo que conservación internacional lo hace. Hay varios, se llama La naturaleza nos habla. Y hay uno que a mí me gusta mucho con la voz de Julia Roberts, porque me parece además hermosa, pero es la voz de ella y es como si fuera la madre naturaleza. Y habla de eso. Hay una frase en la que dice, yo he extinguido especies más grandes que la tuya, entonces vos no sos un problema para mí, yo estoy preparada para evolucionar, vos no, o no sé si lo estás, es tu problema. Claro. Pero realmente hay eventos naturales como las extinciones de fondo, las extinciones masivas, que son completamente naturales. Realmente uno más que pensar, hey, vamos a cuidar el planeta, es mirar de manera cómo sostenible y sustentable garantizamos nuestra continuidad en el planeta como especie, ¿cierto? No es más bien que estemos haciendo un favor, sí, al planeta, sino a nosotros mismos. Exacto, es un favor para nosotros, es cuidarnos, porque es una... Pues sí, es una desproporción tratar de pensar en lo contrario. Yo siempre lo he visto así, digamos, con el comentario que estaba diciendo, que de pronto el que esté escuchando o viendo no malinterprete, que mi idea no es que yo no piense que es importante el reciclaje o cuidar el planeta, pero es que nosotros no cuidamos el planeta, deberíamos cuidar donde estamos para sobrevivir, porque el planeta sigue con o sin nosotros, ¿no? Es al revés, Entonces siempre que veo estas campañas yo digo, hombre, no es el planeta el que cuida, no es por el planeta que lo deberíamos hacer, es lo que quiero decir. Y el planeta hace muchísimo rato sabe cuál es su mecanismo de control. Los cambios climáticos son eventos naturales que siempre han sucedido. El de ahora está siendo empeorado por nuestra causa, ¿cierto? Que es lo que la gente no alcanza como a dimensionar. Los cambios climáticos han sido siempre eventos naturales, y hay uno que a mí me gusta mucho contar, y en algún momento el planeta estaba lleno de plantas. Los llamaban los bosques eternamente silenciosos. Mira ese nombre tan bonito. Sí. Lo llamamos nosotros, pues, ¿cierto? Y imagínate que eran bosques completamente silenciosos, llenos de plantas, y las plantas produjeron tanto
tanto oxígeno que esta vaina se explotó, ardió en llamas. Claro, Y vos cualquier sabes que cosa. para que haya combustión tiene que haber mucho oxígeno, ¿cierto? Yo a veces estoy con Caro viendo una película y la molesto porque cuando explotan los carros en las películas yo les digo, ese carro tenía el tanque medio vacío. Porque si lo tienes lleno no explota, ¿cierto? Tiene que haber bastante oxígeno en ese tanque para que cuando le disparen haya una explosión. Entonces yo le digo, ese carro tenía el tanque medio vacío, ¿cierto? Y la molesto, pues Sí, ay, sí. yo no sé qué tan insoportable puede ser convivir con un normalmente no hablo mucho de ciencia con Caro, a veces hablamos más bien pendejadas, pero Claro, pero sí, me imagino cómo debes vos ver ese tipo de cosas. Sí, yo constantemente en películas y yo no tengo nada que ver, nunca he estudiado nada de ciencias, pues soy diseñador, pero siempre me ha gustado pues, saber cosas y creo que es como pues de conocimiento general, no sé cómo se llamará eso. sí, Pero hay cosas que uno ve en películas y uno dice, ¿qué? Pero, pues, ¿cómo así? Esas cosas no pasan, eso no puede pasar. Pues si no son cosas cuánticas, pues son cosas que uno diga, bueno, es que nadie entiende eso, o muy poca gente. Cosas básicas que, ¡tum! Se hunde el carro y se va todo al carajo, eso estaba lleno de explosivos, ¿o qué? ahorita la virtualidad, yo a veces, no sé, compadezco a mis estudiantes en medicina, porque hoy en la virtualidad como que, bueno, utilizar recursos bacanos para dar la clase, y un fin de semana los puse a ver como 7 películas, y yo súper emocionado, puta, pero luego pensaba, ay, si acá pueden decir groserías. Sí, 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 Ah, bueno, listo, bien, no bien, pasa esto nada. no es tan censurado, pues. Ah, Entonces, imagínate que los puse a ver como 7 películas para hacer como análisis desde el aspecto clínico, y es eso, porque incluso ellos se las pillan, pero yo ya soy feliz viendo pues como aspectos biológicos dentro de las películas. claro, sabes que hace poquito, yo no sé si usted has visto una película que se llama Snowpiercer, es como de los 2000, pero es interesante porque ahora le hicieron una serie, está en Netflix. Snowpiercer básicamente es que el calentamiento global llega a un punto que está pues arrasando con la civilización, entonces deciden disparar como a la atmósfera unos misiles para contrarrestarlos con algún químico, alguna cosa para compensar en diferentes partes del mundo, no sé cómo es la cosa. El cuento es que se les va la mano y se tapa el planeta de nieve y no para, es un invierno apocalíptico. Esa propuesta es una propuesta real. Hay varios científicos trabajando en el IPCC, que es como el foro intergubernamental para mirar esa opción, para llenar la atmósfera de ciertos gases para enfriar al planeta. Es real, es real. Ese dato no lo sabía, ahora ya sé qué es lo que puede pasar, o sea, al menos estoy preparado. Entonces, digamos, en la serie, en este escenario, lo que hacen es que sale mal, un invierno eterno y súper frío, o sea, no es frío uy, está como frío a 0 grados o a -10, no es menos 100 grados, menos 150, o sea, es imposible vivir afuera. Pues mucha gente se muere y solamente hay un tren que alguien, un loco millonario, diseñó unas vías con una vaina nuclear que lo alimenta, no sé, y es un tren que no para y va por todo el mundo. Pues tiene una vía que va como por todo el mundo o no sé, o algo así. Y la humanidad está en ese tren. O sea, lo que quedó, entonces son cientos de vagones y ahí está. Y el tren se divide en clases. Entonces la gente que está al fondo es la clase baja y la gente que está al frente es la clase alta. Y es todas las dinámicas que hay en el tren. Entonces ahí cultivan sus propios alimentos, hacen todo. Y a los de atrás les tocan sobras y les dan como unas gelatinas con proteínas para mantenerlos vivos y carbohidratos, no sé, algo así. Pero es una cosa miserable y los otros viven con todo el lujo. Entonces es la dinámica social de lo que pasa en este tren. Es muy Es, interesante. es probable. Los que de pronto están escuchando esto y les llame la atención como buscar,
Eso se llama geoingeniería o ingeniería del clima, que la gente a veces no dimensiona que nos corre pierna arriba, pero mira, esta semana aterrizaron unos astronautas estadounidenses financiados por la empresa privada, que son los de Elon Musk. Ah, sí, claro, en SpaceX, este muchacho que está más loco que una cabra. Entonces, imagínate cómo va a ser el futuro. El futuro va a depender más de alguien como que tenga un tren y con ese tren, pues él va a decidir quién se sube, quién no se sube. Porque mira que Estados Unidos, ese plan de mandar a esas personas al espacio, en el gobierno de Obama lo habían presupuestado en 26.000 millones de dólares y que tardaba 12 años hacer toda la planeación. Este man lo logró en 6 años y con menos de 1.000 millones de dólares. Entonces, hombre, esto va a ser un escenario como el de Robocop, pienso yo. Que puede pasar Es un todo mucho más rápido. Privada controlando. Sí, a mí, incluso yo ahorita te iba a poner el tema de este man Elon Musk, porque a mí me parece que es un tipo muy interesante, o sea, está muy loco, menos mal parece que tiene buenas intenciones, porque, y incluso él se lo dicen en entrevistas, dice, vos pareces como un villano de una película, o sea, menos mal sos una buena persona, hasta ahora, ¿no? Todo puede cambiar, pero parece una buena persona porque si no estaríamos jodidos. O sea, el tipo es peligrosamente inteligente y tiene poder, plata, hay proyectos en los que el man trabaja, pues ese que me decís, pero tiene unos muy raros. Tiene otra empresa que se llama Boring Company, que están haciendo unos túneles para viajar en el carro, entonces vos vas en el carro, creo que están haciendo los primeros túneles en Los Ángeles, creo que él vive en Los Ángeles, donde vos vas en el carro y paras como en un paradero de bus, baja y te dispara el carro a, no sé, 500, 800 kilómetros por hora, algo así, y lo que el tipo ha logrado es un sistema de hacer eso rentable, hacer las máquinas para que se construya, digamos, de una manera muy eficiente. Y cuando uno ve el tipo hablar, yo he visto muchas entrevistas del hombre, se ve que él, pues se ve que es un tipo muy inteligente, pero que su cabeza está tan lejos que el tipo se toma como su tiempo para hablar. Yo creo que porque tiene como que bajar las ideas y hacerlas entendibles para la gente. Sí, él le apuesta mucho pues como a ese componente ingenieril, a la inteligencia artificial. Yo no soy muy amigo de la inteligencia artificial, ahorita que estábamos hablando de los algoritmos, pues antes de iniciar esta conversación como pública, estábamos hablando de los algoritmos y todo eso. Yo no soy tan amigo de la inteligencia artificial, yo soy más de ciencias biológicas. Se supone que este es el siglo de las ciencias biológicas, es más, lo estamos viviendo en la actual pandemia. Sí. Y hay una manera de hacerle frente a la inteligencia artificial, que es la biología sintética. Y es esa, cuando la inteligencia, y yo lo leía una vez y luego decía, la manera que vamos a tener para cuidarnos de la inteligencia artificial es la biología sintética, si esta vaina avanza mucho. Ya metiéndonos pues como un poquito en ciencia ficción, la inteligencia artificial es potencialmente peligrosa. Claro. No sé si has visto lo de los bots que ha hecho Google y Twitter, que se vuelven racistas, violentos, que quitan líneas de código, ¿cierto? Sí, yo leí una noticia de eso. No sé si fue Facebook o Microsoft que hicieron como una inteligencia artificial. Dos inteligencias artificiales y eran como de lenguaje y empezaron a crear como un código y dejaron de entender lo que estaban tratando de decirse. Fue súper sospechoso, súper raro. Era de Facebook. De Facebook. Y sí, lo que pasa es que era era una inteligencia artificial que iba a estar más bien destinada como a la atención de usuarios, ¿cierto? Y en ese ejercicio hicieron uno que era como quien atendía y el otro quien hacía las veces del usuario. Entonces, hablaban, por así decirlo, en código, y lo que empezaron a hacer es que empezaron a borrar líneas de código, y la gente pensó que, pues, los ingenieros que estaban trabajando sobre él pensaron que la vaina se había dañado, pero no, ya empezaron a ver como una serie de patrones
donde podían identificar que estaban realmente ellos borrando líneas de códigos, porque mira que cuando vos y yo conversamos somos muy redundantes y ellos y la inteligencia artificial tiene como es uno de sus objetivos, tal vez ser eficiente, ¿cierto? A la hora de comunicar y transferir información. Vos y yo nos podemos quedar dando vueltas y vueltas sobre una idea y ellos realmente están programados para un asunto más relacionado con el trabajo. Entonces empezaron a borrar líneas de código y pues, hombre, eso les pareció extremadamente peligroso. Claro, además que a la Acá, velocidad que lo pueden hacer, o sea, nosotros tenemos un output demasiado prehistórico. El mismo Elon Musk dice es que nosotros para hacer cualquier cosa tenemos que mover los dedos. O sea, donde la idea que está acá se moviera a la velocidad que pasa aquí, sería otra cosa. Yo tengo que mover el dedo, coger, hundir, hacer, escribir. Es lentísimo. Y el tiempo, nosotros procesamos el tiempo a un ritmo, pues al ritmo que lo percibimos. O sea, una inteligencia artificial a la velocidad de la luz, a la velocidad del procesador. sí, yo sí soy más de la biología sintética y de pensar qué es lo que nos va a cuidar. La biología sintética es cómo podemos modificar nuestro material genético, algo así como hacer un X-Men. Ah, ya entiendo. Antes de que se me vaya una idea, hay algo que es la singularidad, que incluso Elon Musk dice que él crea una empresa, no recuerdo el nombre, pero que estudia inteligencia artificial porque él dice que antes del 2040, si no me equivoco en la fecha, va a pasar la singularidad, que la inteligencia artificial va a ser superior a la humana. Entonces él dice, debemos prepararnos a través de... Y entonces está haciendo diferentes investigaciones. Supuestamente este año, porque lo anunció el año pasado, mostró un demo así como los de Apple que presentan el producto, pero este man presentó un aparatejo que lo que hacía es que era como un asistente para unas cirugías que él iba a empezar a hacer, en que te implanta como unos sensores en el cerebro. Entonces el tipo decía, el doctor hace una incisión ahí como con un taladrito, pero que él desarrolló un sistema y mostraba, eso parecía de Terminator tal cual, ahorita que lo dijiste, eran como 4 cámaras y unas agujas así, entonces que las cámaras veían pues infrarrojo, no sé qué, un montón de vainas, veía dónde estaba el punto que necesitaban poner y encontraba el punto y el momento donde no afectara vasos sanguíneos. Entonces la máquina esta hacía esto, metía y que vos ni siquiera sangrabas, porque era una velocidad impresionante que te ponía el sensor y ya, entonces el doctor como que te ponía la tapita y ya, en otro ladito y ya, entonces que llenaba cientos de sensores y por aquí como que se conectaban inalámbricamente una batería que pues que si era por fuera pues de la cabeza y que iban a hacer una app, entonces vos puedes controlar la app pensando nada más qué será lo que iban a hacer este año 2020, no sé cómo serán sus planes, cuánto lo que ha pasado, pero el año pasado anunció que iban a hacer eso. A mí me parece muy loco, por eso te digo, la manera en la que nos vamos a cuidar de la inteligencia artificial es mediante la biología sintética, porque es que mira que supongamos que la inteligencia artificial se enloquece, ¿sí o qué? Y ve como un problema a la biología o a los seres humanos. Los va a querer eliminar. Si tenés un sensor, vas a ser muy fácil de eliminar. Claro, así como sale, entra la información. La opción de la biología sintética es no modificarnos nosotros desde la biología, desde lo que está No, vivo, no tanto ¿cierto? desde la ingeniería. O sea, no con un hardware, sino utilizar como los mismos principios de la vida. Sí, tal Algo así. cual. Esa es la manera. Y digamos que yo pongo el ejemplo este que es muy volado, pero que es algo en lo que están trabajando estos tipos de poner unos sensores que es súper ingenieril, ¿no? Es meter un hardware en el cerebro y mover otro hardware. Desde la biología, esas modificaciones como que se ha visto, que vos digas como ves, sabes que hay gente que está trabajando en estas cosas que pueden ser como equivalentes, pero desde esta otra visión menos ingenieril. No, pues hay en mil cosas. Hay biosensores. Los biosensores sirven, por ejemplo, para alertar a una persona
si tiene, por ejemplo, en términos terapéuticos, algo muy común para las personas es la diabetes, ¿cierto? Sí. Entonces el biosensor puede alertarte si es momento de colocarte tu dosis de insulina porque él te está sensando, pero hay algunos que van a ser pues como bioingenieriles y lo que hacen es que pueden sustituir el páncreas, ¿cierto? Entonces hay personas que no sintetizan la insulina, ¿cierto? Tienen un páncreas defectuoso o una insulina defectuosa Sí. y lo que hacen es que colocan un dispositivo que puede ir liberándolo, ¿cierto? Ese es otro. En nanotecnología hay muchos destinados para focalizar o redireccionar medicamentos. Yo, Eso ya se utiliza en nanotecnología. yo alguna vez vi recientemente como una especie de robotcito, pero no desde la ingeniería que lo hiciera muy pequeño, sino como que estaba fabricado con una especie de tejido que cuando le pasan como un impulso o algo, él andaba. Pero era hecho completamente de material, pues no es que fuera un micropolímero o una cosa así, no, era hecho como de un tejido que parecía como un músculo, era como un músculo hecho y andaba, hacía como una caminadita ahí y era una especie de robotcito. Sí, ya hay muchos que lo fusionan y bueno, realmente pues polímero es cualquier cosa que se repite mucho. Entonces vos podés tener polímeros biológicos, Ah, ok. ¿cierto? Una papa en tu casa, una papa es un polímero, ¿cierto? Es un Claro. biopolímero. Sí, como yo lo Y está conozco toda desde el diseño industrial, que ya es a nivel súper por encima todo, ¿no? Es como están los cerámicos, los metales, los polímeros, pero lo que quieren decir es como el plástico, pues, no desde el término como Eso sí. real. Pero el polímero se refiere a lo que tiene una unidad monomérica que se repite como mucho. Y una papa es un polímero, una célula muscular puede estar formada por muchas estructuras poliméricas y lo que va a hacer es que va a favorecer, por ejemplo, la conducción. Hay unos que utilizan para reproducción. Entonces es para coger, a mí esto me da risa, pues, un espermatozoide defectuoso. Entonces es como un robotcito, ¿cierto? Realmente simplemente es como un resorte nanoscópico muy chiquitico y lo que hace es que a los espermatozoides que son defectuosos, que no pueden nadar, Ajá. él los coge y los lleva a fecundar. Pero eso a mí me parece Es como como muy absurdo. una prótesis para un espermatozoide. Exacto, es como una prótesis parce, eso es un teso, pues como haberle atinado a eso, pero ya está, en YouTube hay algunos videos de eso y son muy bacanos. ¿Y Y esto es a para mí me qué? causa Para... risa porque para fecundar, Ah, ok. Pero no hay otras maneras como más prácticas de hacer eso. pues una práctica es que sea, por ejemplo, in vitro, Sí. ¿cierto? O con un procedimiento, pero imagínate un hombre que quiera fecundar y que sus espermatozoides están, pero son más bien chuneticos a la hora de moverse, pues va a preferir mejor hacerlo él, ¿cierto? O sea, imagínate la implicación ahorita que hablabas de lo de los sensores, hay todo un movimiento de biohackers, sobre todo los europeos y los gringos. Los latinoamericanos son más enfocados a la educación, pero los de allá son más enfocados a cómo fusionarse. Y hay un chico que espero utilizar bien el término, es transgénero, y él se hizo un cinturón para recibir como descargas que le permitan sentir un cólico menstrual. What? Ok. Como para... Entonces, para las personas suena como muy absurdo, ¿cierto? Pero si vos te colocas en el lugar de alguien que quiere ser transgénero o su identidad de género no se ajusta a la que le asignaron culturalmente o a lo que es su sexo biológico, y él se siente mujer en términos de género, pero también quiere el sexo femenino, ¿cierto? Que son dos cosas distintas que a veces la gente le cuesta entenderlo, pero quiere toda esa vivencia femenina, ¿cierto? Pues perfectamente es entendible porque la feminidad
conlleva un cólico menstrual, ¿cierto? Entonces alguien dirá, parce, o alguna chica que esté escuchando esto, nos esté viendo, va a decir, qué puta hueva, porque un cólico menstrual es horrible, ¿cierto? Claro, como es una experiencia súper negativa, ¿para qué voy a querer eso? Eso, pero mira que para él va a terminar de reafirmar y de fortalecer eso que él quiere ser o como se siente que es, ¿cierto? Claro, de alguna Es manera súper complejo. altera su percepción, pero completa esa situación que siente que es así, o sea, siente que, digamos, es mujer, pero le falta esa experiencia, entonces como que altera sus sentidos para completar su experiencia como tal. Hay varios, hay un chico que es como el primer cyborg, que él se implantó una antena, Ah, yo he escuchado de ese, sí, sí, sí. ve los colores con sonido. Yo he escuchado de ese tipo. Es además como, pues no sé si es el mismo que yo vi, pero es como todo excéntrico físicamente. Tiene como unas pintas Es todas ese, es raras. ese. Sí, 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 sí. Sí, yo vi un documental donde mostraban varios personajes así y había otro que tenía algo aquí, pero no recuerdo qué era, no sé si era... creo que sí, que tenía algo y podía sentir campos magnéticos. Creo que era algo así. Hay unos que lo que les colocan es un cinturón para que siempre se alineen, por ejemplo, con el campo magnético o hacia el norte. Y es súper bacano porque eso crea como unos super sentidos. Sí. Cuando las personas dejan ya de utilizar por un tiempo prolongado, por ejemplo, ese cinturón, ya solitos son capaces de alinearse con el campo magnético. Se han Nosotros en acostumbrado. el interior, los animales y los organismos tienen algunas estructuras de biomineralización que nos ayudan a percibir campos magnéticos. Una forma fácil de explicarlo son los zorros. No sé si has visto que los zorros se sientan sobre la nieve y son capaces de saltar y atrapar como una presa sin verla. Cuando ellos se alinean con los campos magnéticos de la Tierra, logran con una precisión de hasta el 70-80% capturar más presas que cuando no se alinean con el campo magnético de la Tierra. Y nosotros en nuestro interior y en algunos huesos tenemos magnetita. Nosotros tenemos algún residuo de magnetita o estructuras que puedan ayudarnos como a eso en un hueso que se llama el hueso homeronasal. Hay una pregunta que uno se hace y es que siempre dicen, ve, cuando los hombres primitivos salían de casa y salían de su manada y dejaban a las hembras, ¿cómo regresaban otra vez al campamento donde estaban alojados o a lo que llamaban hogar, ¿cierto? Y la gente dice, no, pues se guiaban por el cielo y por las estrellas y ese tipo de cosas y ese tipo de navegación. Pero entonces uno hace una pregunta que mata al que sea, ¿y si el cielo estaba nublado? ¿Cierto? Entonces, bueno, hay unos referentes espaciales, pero esos referentes para ubicarse es muy parecido al de los elefantes. Vos no vas a ver los elefantes mirando el cielo para ubicarse y decir, vamos para allí, o en la era del hielo uno no los veía mirando el cielo, y no, Y o sea, mirando esa para dónde era. orientación es casi como un GPS interno que nosotros tenemos, que está asociado a nuestra biología, pero que por múltiples razones hemos ido como apagando, pero siguen ahí, ¿cierto? Que alguien lo podrá llamar un sexto sentido, ¿cierto? No, es que yo me ubico muy bien y mi intuición me dice que volteemos a la derecha. Como Pero que puede ser siento también, algo que es por ahí y inconscientemente sí hay cosas que lo guían, pero no sabe qué, pues. sí, y es un componente biológico, ahí deben haber unos remanentes biológicos de genes que probablemente se han silenciado en nosotros, o estructuras que nosotros somos muy visuales, vos sos mago, ¿cierto? Entonces, nosotros realmente entendemos el mundo desde lo visual. Mi perro lo entiende desde el olfato, ¿cierto? Él No le no tiene una importa mucho las inteligencia. imágenes. Exacto, ¿para qué si él puede diagnosticar el COVID con la nariz? O sea, él sabe que usted tiene COVID. Imagínate el alcance de esa nariz, Sí, ¿cierto? es una construcción como una construcción de la realidad basada en ese sentido, creería En el yo que es olfato. una, sí, que Entonces, para uno es inimaginable, pues algo así.
es lo que las personas no entienden, como a veces, como que ahorita que estábamos hablando de que los seres humanos nos sentimos muy especiales y muy únicos. Parce, yo con una nariz, yo soy narizón, pero yo me imagino con una nariz con las capacidades que tiene mi perro. El mundo es ¿Para qué? O otro. sea, ¿para qué voy a entender la realidad desde como la entiendo ahora? Es una comprensión distinta. Puedo leer el alimento a distancia, puedo leer las amenazas a distancia, puedo saber si estás enfermo o no estás enfermo, puedo saber quién se aproxima a mi casa sin que haya tocado la puerta o haya avisado, puedo saber quién es quién, ¿cierto? Entonces Claro. son asuntos que a veces las personas como que no entienden, asociado por ejemplo a qué es la inteligencia o qué nos hace especiales. Sí, uno ya empieza a definir otras cosas, pero es que todo parte de ahí, de cómo, cómo vamos a medir el mundo si, o sea, si esos sentidos son los que Si, lo definen de algo. Sí. si vos le haces magia a un perro, No, yo pues, no creo que a él le importe mucho si ocultaste o no ocultaste la galleta o si la galleta desapareció. A él le porque él la puede preocupa estar es dónde viendo. está el olor, Claro. ¿cierto? ¿Dónde está el olor de lo que le estabas ofreciendo que a él le hubiera gustado? Entonces es una manera completamente distinta de entender las realidades y a mí me parece muy bacano pues como ese asunto. Y Claro. mira todo lo que conversado en este ratito. Demasiado, demasiado profundo todo esto. Hay como un tema, una pregunta que quería hacerte basado en todo esto y como para que le demos cierre a este podcast que ha estado Ah, bastante tan interesante. rápido, El- pero me sigue invitando, sí, pues. sí, sí, Mentira, no. no tenemos Si, que si la repetirlo. gente, si la gente lo pide, pues me invita. Si no, pues me mandas al fondo del cajón de una vez, que qué pereza aburrir a la gente. No, no, no. Yo creo que ha estado bastante interesante. Yo me he entretenido y espero que la gente también, si se han entretenido, nos pueden hacer saber eso con un comentario, yo qué sé, compartir y decir, hey, estos tipos hablan carreta lo más de interesante. Juan, ahí llegamos a algo que a mí me gusta mucho y lo digo, digamos, cuando hago magia o hago los shows y demás. Y es que mientras yo hago la magia que es para divertir, para sorprender, yo por los laditos trato de darle a entender a la gente, pues primero que lo que yo estoy haciendo, pues hay gente que me pregunta si es real y yo le hago la pregunta pues es real, pero no es lo que de pronto usted me está preguntando que es real, ¿no? Que no son superpoderes, no son superpoderes. Pero la pregunta que hay detrás es que es real, porque esto es tan real como todo, que es real hasta que usted lo siente. O sea, no, igual no percibimos la realidad. Percibimos estamos así por una ventanita, que es los sentidos, los que nos dejan ver por esa ventanita. Y si esos sentidos cambian, o si yo cambio lo que vos sentís, pues esa experiencia se transforma. Entonces la pregunta es, ¿los perros perciben otras cosas? A través de la inteligencia artificial, a través de la bioingeniería, de estas ciencias, podemos modificar nuestros sentidos, crear un sexto, séptimo, octavo, yo qué sé, cuántas maneras de ver la realidad, el tiempo incluso creo yo, si puede haber un sistema que creo que estos microorganismos deben también percibir eso de una manera muy diferente. Pues que yo sé que no es la idea de la conciencia, pero ¿crees vos que el mundo existe, que existe esa realidad, que estos sentidos solamente crean como una ilusión de lo que hay en verdad? ¿Qué piensas vos de todo esto que estoy diciendo? Bueno, es complejo porque mira que nosotros vivimos realmente como en el pasado, como unas décimas de segundo, ¿cierto? Por eso el cerebro vive prediciendo cosas y por eso vos sentís déjà vus. Entonces casi que la construcción de lo que vemos es una construcción que hace nuestro cerebro, ¿cierto? Es una máquina impresionante que hace una construcción de lo que vemos. Por lo menos, al menos cómo interpretamos lo que es la realidad en sí, empezando porque los colores no existen, son una interpretación que hace nuestro señor cerebro de la luz.
Entonces, es bien compleja esa pregunta. Es una pregunta que Daniel, el parcero, me vive haciendo. Yo entro en shock inmediatamente. Pues podría decirte que existen múltiples realidades, incluso porque cuando podemos discutir de cómo vos la percibís a cómo la percibo yo o cómo la percibe una persona en un espectro autista o alguien como yo que tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad en relación al tiempo, es completamente diferente. El asunto es cómo lo comunicamos, ¿cierto? O sea, cómo logramos que el otro logre entenderlo y cómo uno ve esa realidad. Pues realmente la existencia la existencia, pues esto va a ser muy tonto, me siento mal, pero es como que la existencia existe, ¿cierto? Sí, no, pero... Aún sabiendo que el 99, que somos puros átomos y el 99.999% de los átomos es vacío, ¿cierto? Y yo lo explico siempre con un ventilador. Vos tenés el centro del ventilador y tenés un aspa. Si vos apagás el ventilador, si metes la mano en cualquier lugar lejos del aspa, está vacío, ¿cierto? Pero mira que hay algo que le da vida, entre comillas, vida a la existencia y es el movimiento, ¿cierto? Y cuando el ventilador se empieza a mover y vos metes la mano en cualquier lugar, te vas a encontrar con algo, ¿cierto? Con algo que te masca los dedos o yo qué sé. Entonces ahí entender qué es lo que existe realmente y qué es lo real y qué no es lo real, es bien complejo porque incluso la misma realidad está sesgada por nuestra interpretación de lo que es, ¿cierto? Ahí hay un sesgo gigante. Yo pienso que es un asunto dual de ambos y pues como tratando de explicarlo sencillo, pues acá sin irnos a asuntos como muy profundos y muy técnicos, pero para que la gente vuele, pues, no para que vuelvan terraplanistas. No, todo lo contrario. Para que antes amen la ciencia y digan, pues puta, es que hay que saber ciencia, y yo como divulgador científico lo digo, es que hay que saber ciencia para tomar mejores decisiones, ¿cierto? Pero es como eso, cuando me haces esa pregunta yo me quedo en el no sé, en el no sé. Claro, y yo creo que ese es el objetivo, y va a sonar rarísimo de pronto para los que están escuchando, porque van a decir, pues sí, ¿cómo van a hacer preguntas? Y vamos a decir cosas y decir no sé, y es eso precisamente, esa es una de las cosas que a mí me llena cuando hago magia y cuando tengo este tipo de conversaciones, es que lo bonito es que queden preguntas. Creo yo, que cuando uno vea cosas, uno se las haga. A diferencia, digamos, de muchos colegas que hacen magia, que buscan que el objetivo sea sorprender. Yo digo, sorprender es una de las cosas que a mí me parece que debe pasar en la magia, pero mi objetivo es que se hagan preguntas. Y yo no las respondo, pero que se las hagan y es, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hagamos preguntas. Eso nos lleva a de a poquito, ir encontrando, ir aprendiendo, que encontremos la respuesta total, no creo yo que sea el objetivo, pero es lo que motiva. Lo decía Eduardo Galeano en un video, que es la utopía, y la utopía es ese lugar perfecto que vemos allá, que vamos caminando y que nunca vamos a llegar, pero que nos sirvió para caminar. Sí, es tal cual. Y eso de las preguntas me gusta mucho porque es lo que le digo yo a mis estudiantes de investigación, cuando uno le enseña a otro a investigar. Hay unas cosas importantes. La primera es la pregunta, la segunda es el método, ¿cierto? Y ya el resto es falsear verdades. Y la gente que le gusta la ciencia se molesta cuando yo digo eso. Pero a mí me parece que la ciencia es para eso, para falsear verdades. Parce, la Tierra es redonda. Vamos a demostrar que esa hijo de Mario es redonda, ¿sí o qué? Y vamos a desmentir eso. O la Tierra era plana, entonces vamos a desmentirlo, ¿cierto? Claro. Es estar desmintiendo cosas que se plantearon en algún momento como una verdad, entre comillas, ¿cierto? Uh-huh. Y esa forma de hacerlo es primero preguntándose, ¿cierto? Preguntándose qué tan real es esta vaina.
Pero yo diría que hay un porcentaje de realidad de real, sin saber qué es lo real, y otra cosa que es muy ficticia e inventada por nosotros, ¿cierto? Es inventada por nuestro cerebro. Claro, claro, así es, así es. Juan, muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación que llegó a límites bastante locos, pero que era el ejercicio que me diste aquí a conversar. De verdad que muchísimas gracias. También quiero invitar a la gente a que te siga si están interesados en este tipo de temas. Creo yo que te pueden consultar, pueden mirar el contenido, lo que compartas al respecto. Ahí están las redes sociales. Para los que escuchan la versión que es solo en audio, lo voy a leer yo, que es @juangato379. Y también el otro arroba es Coloquio Biodiversidad Med. Med como de Medellín, ¿no? MED. Eso es todo por el capítulo de hoy. Juan, muchísimas gracias, hermano. No, a vos, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta conversar. Yo estaba como muy preocupado por ver que íbamos a conversar, pero realmente fue un encuentro en esta época en la que nos distanciamos físicamente, pero no socialmente, como amigos a conversar. Faltó la Coca-Cola. Vos sabes que yo no consumo licor, pero una Coca-Colita o un café Sí. estaba ahí súper bien. Pero bien, bacano, porque es un encuentro de parceros y no faltará el parcero que quiera sentarse a escuchar qué hablan estos dos parceros. Sí, total. Esa es la idea aquí, ir conversando de esos temas y el que quiera sumarse a escucharnos, está bien. Bueno, gracias. Entonces, chao, nos vemos. Nos veremos en una próxima y así es, muchachos. Muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí en esta conversación bastante densa. Dimos vueltas por el cosmos desde lo más diminuto hasta el espacio y terminamos hablando de la construcción misma de la realidad. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas: Apple Podcast, Spotify, todas las que se les ocurran, Google Podcast, Instagram, YouTube, Facebook, en todo lado ahí nos veremos. Yo soy Juan C. Lobo y esto fue el podcast Tiempo de Magia.